Listo, uno, 2, 3. Audio, listo. Esta es mi exposición sobre el reglamento interior de trabajo y sobre la huelga. Bueno, para empezar, en el artículo 422, aquí tenemos lo que es el reglamento interior del trabajo. Y bueno, nos dice que es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o en algún establecimiento. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. El artículo 423, este es un poco más largo, este viene siendo ya el contenido del reglamento. En primer lugar tenemos las horas de entrada y las horas de salida de los trabajadores. También está el tiempo destinado para las comidas y también el periodo de reposo durante la jornada laboral. En segundo lugar, tenemos el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. En general, estos puntos que vienen en este artículo ya los habíamos visto con anterioridad y vienen en mucho más detallados y más explicados en artículos anteriores. Bueno, en el número 3 tenemos días y horas fijadas para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Esto, bueno, pues para que eh, las herramientas estén en buen estado con todo lo que ellos trabajen, todo lo que utilicen, como dicen, ¿no? Las máquinas y aparatos, y para que, bueno, el trabajo siga siendo de una buena calidad y se siga llevando a cabo sin ningún tipo de inconvenientes o problemas. Para eso es que se debe de fijar esto y se debe de hacer caso. Es muy importante en realidad. Luego también tenemos en el número 4 los días y los lugares de pago. Esto igual ya lo habíamos visto, que es una parte muy importante en cuanto a un contrato laboral. En el número 5 tenemos las normas para el uso de los asientos o sillas, que se refiere al artículo 132, fracción quinta. Esto también ya lo habíamos visto y bueno, habíamos hecho la anotación de que era muy importante, sobre todo porque hay algunas empresas y trabajos que son, bueno, más bien los trabajos de fábrica llegan a ser muy cansados, sobre todo porque pues son muchas horas estando de pie o en una posición a lo mejor muy incómoda, y pues se necesita de tener asientos o sillas para el descanso o para poder pues vaya llevar a cabo bien el trabajo sin que se llegue a lo mejor a perjudicar físicamente al trabajador. En el siguiente es el número 6. Bueno, aquí tenemos normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Igual es muy importante porque, bueno, no queremos que dentro de la empresa pues hayan problemas, ¿no? Existan riesgos, y también tener obviamente un manual, bueno, las instrucciones, ¿no? Para prestar los primeros auxilios en caso de que se suscite algún accidente. Eh, en el número 7 están los labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Esto igual ya lo habíamos visto, que es un tema que se le está dando muchísima importancia a las mujeres embarazadas y, bueno, en general a la mujer, también para los menores. Y bueno, sabemos que detrás de que ellos puedan trabajar pues hay ciertas características que se deben de cumplir para que puedan desempeñar algún trabajo, pero obviamente pues hay que definir los labores que son muy peligrosos para ellos. El número 8 tenemos el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Bueno, esto es para tener bien bueno, vaya, para que las personas que estén trabajando en tu empresa, en tu fábrica, donde sea, vaya, pues no tengan algún problema o no presenten algo que a lo mejor a posterior, al realizar una actividad en la que ellos decían que sí la podían llevar a cabo, pues resultaron con algún tipo de problema, y pues bueno, va a ser mucho más problemático para el patrón. El número 9
los permisos y las licencias. Y número 10 tenemos las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrán excederse de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. Y por último tenemos el número 11, que son las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Bueno, esto ya es como lo dice, aquí ya depende según de la naturaleza de la empresa y de las actividades que vayan a estar realizando, porque obviamente pues no van a ser las mismas una minera que a lo mejor una que se dedique, no sé, a lo mejor a la logística o algo así. El siguiente artículo 424, aquí tenemos que bueno, en la formación del reglamento se observarán las siguientes normas. Número 1, se formularán por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Número 2, si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes a la firma de esto, lo van a depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Número 3, no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley. Número 4, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. El 424 bis nos habla de que, bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a ser pública para la consulta de cualquier persona el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante dicha autoridad registral. Asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible de forma gratuita en los sitios de internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El siguiente artículo, el 425, bueno, nos habla acerca de cuándo va a surtir efectos, y el reglamento va a surtir efecto a partir de la fecha de su depósito. Deberá de imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. Ahora, vamos a hablar acerca de un tema también muy importante, que es la huelga. Es una herramienta que, bueno, ahorita voy a explicar y que es de suma importancia, es muy importante. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la huelga? Es la abstención colectiva y concertada del trabajador por los trabajadores, sea por un grupo de ellos o por una asociación gremial, por la mayoría de quienes trabajan en una o varias empresas. Y bueno, es un abandono de los lugares del trabajo con el objeto de hacer una presión sobre el patrono o empresario a fin de obtener un reconocimiento de una pretensión de carácter profesional o con el propósito de preservar, modificar o crear nuevas condiciones laborales. Esto se hace sobre todo, bueno, aquí hemos tenido en México incluso como la de Cananea, que son huelgas muy importantes, pero estamos hablando de que se llevan a cabo cuando a lo mejor se llevan a pues violar algún derecho de los trabajadores o no se cumple bien con el contrato que ellos tengan. Se hace que no se les esté pagando lo que deben, no les den sus días de descanso, no se cuiden, pues vaya, sus derechos. En el artículo 920, bueno, aquí vamos a ver acerca del procedimiento de la huelga, porque no nada más se juntan y deciden hacer pancartas, lleva un proceso. Y bueno, aquí viene explicado en la misma ley de cómo es que lo pueden hacer de manera legal para que se pueda llevar a cabo y no haya ningún tipo de sanción o no se les tome en cuenta como tal.
Bueno, en el artículo 920, el procedimiento de huelga se va a iniciar mediante la presentación del pliego de peticiones y este pliego debe de reunir ciertas características, unos requisitos que vienen a continuación, que debe de ser dirigido eh, por escrito al patrón y en él formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas y van a expresar concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y la hora en que se suspenderán las labores o el término de la prehuelga. En segundo lugar, tenemos que se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y les avisará telefónicamente o por cualquier otro medio electrónico. Número 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trata de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. Bueno, esto es bastante importante porque estaríamos viendo que, claro, ellos están haciendo su huelga, pero al mismo tiempo, bueno, al estar dejando el trabajo de lado, no nada más ellos más bien ellos van a estar afectando a muchas más personas y por eso también viene esto acerca de los servicios públicos, porque podría generar un caos que ya va a ser un poco más grande, porque ahora sí afectaría a terceros que podríamos ser ciudadanos, ¿no? Bueno, podría ser más civiles, entonces por eso con ellos son 10 días. El que sigue es el cuarto. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. En quinto, tenemos, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se debe de anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalado el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El siguiente, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en la fracción primera, cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de esta ley, así como el previsto de la fracción segunda de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo, el administrador del contrato ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. En el siguiente artículo, en el 921, aquí el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción segunda del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. A petición de parte, los tribunales, dentro de las 48 horas siguientes a que les sea solicitado, expedirán la certificación de la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra un centro de trabajo. En el 921 bis, dentro de las 24 horas siguientes a la que se ha presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción segunda del artículo 920 de esta ley
notificarán al centro de conciliación competente para que intervenga durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Este tendrá facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito podrán asignar conciliadores ante el tribunal. El siguiente artículo, 922, el patrón dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. 923, no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. El 924, a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrán practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en el que se encuentren ubicados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de, y bueno, aquí tenemos 3 cosas que son asegurar los derechos del trabajador, especialmente las indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta que el importe de 2 años de salarios del trabajador. En segundo lugar, créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tercero, asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Y los demás créditos fiscales. Aquí, bueno, se puede ver que todos son referente a los trabajadores y es lo que hemos estado viendo en otras clases, que aunque le llegue a pasar algo a la empresa, lo principal es obviamente cubrir lo del seguro social y acerca de los indemnizaciones y salarios de los trabajadores. 925. Para los efectos de este capítulo se entiende por servicios públicos los de comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación. Cuando se refiere a artículos de primera necesidad, siempre que en este artículo caso se afecte a alguna rama completa del servicio. Y es lo que veíamos en los anteriores artículos, que como ellos tienen que avisar 10 días antes y no 6, obviamente estamos hablando de, bueno, ahí menciona servicios públicos, y pues sí, porque estamos hablando de transportes o los de la luz, la energía eléctrica o el gas o el agua. Son temas que ya van a afectar a una población mucho más grande y pues bueno, ahí ya puede haber un tema mucho más complicado. Por eso debe de ser mucho antes para que se pueda llegar a esa conciliación. En el siguiente, en el artículo 926, el tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, en la que podrá intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. En esta audiencia no se hará declaración alguna que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia podrá ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes. En el 927 establece las normas para la audiencia de conciliación en un emplazamiento a huelga. En primer lugar, si el patrón objeta la personalidad del sindicato, el tribunal resolverá primero esta cuestión antes de continuar con la audiencia. Y es lo que veíamos en el artículo anterior, hace 2 artículos creo, más bien, acerca de que, bueno, se necesita tener la personalidad del sindicato. No puede ser un sindicato que no haya firmado el contrato colectivo. Tiene que ser exactamente el que ha firmado el contrato colectivo para que tenga un valor en cuanto a llevar a cabo este escrito para la huelga. Si no, bueno, como dice, el tribunal resolverá primero esta cuestión antes de poder continuar con la audiencia.
En segundo lugar, si los trabajadores no asisten a la audiencia, no se activará el plazo para la suspensión de labores. El tribunal puede obligar al patrón a asistir a la audiencia usando medios de apremio. Número 4. La audiencia de conciliación y la falta de asistencia del patrón no suspenden los efectos del aviso de huelga. Quinto, el sindicato puede solicitar una prórroga del periodo de prehuelga por hasta 30 días y por más tiempo si la empresa depende de recursos públicos o si existe causa justificada. En casos específicos, la prórroga puede ser de hasta 15 días o incluso 30 días si se justifica. Además, las partes pueden acordar extender el periodo de prehuelga para llegar a un acuerdo siempre que no afecte los derechos de los terceros. El artículo 928 establece las siguientes reglas para los procedimientos de huelga. Las notificaciones y citaciones no seguirán las reglas generales de términos, tendrán efecto inmediato desde que se hagan. Siguiente, todos los días y horas son hábiles y el tribunal tendrá guardias permanentes. Siguiente, no se pueden denunciar al tribunal ni al conciliador y solo se admitirá el incidente de falta de personalidad que puede ser promovido por el patrón al responder al emplazamiento o por los trabajadores en un plazo de 48 horas tras conocer la primera promoción del patrón y el tribunal resolverá en 24 horas. No se permitirán cuestiones de competencia si el tribunal considera que no es competente. Lo declarará y los trabajadores tendrán 24 horas para designar otro tribunal competente. Las actuaciones seguirán siendo válidas y el plazo para la suspensión de labores comenzará cuando el tribunal competente notifique al patrón que ha recibido el expediente. El siguiente artículo, 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectados o terceros interesados van a poder solicitar al tribunal dentro de las sentencias y 2 horas siguientes dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o, en su caso, por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales, por lo que el tribunal va a terminar haciendo la declaratoria correspondiente. El siguiente artículo, 930, establece las normas para el procedimiento de declaración de inexistencia de una huelga. En primer lugar, la solicitud de inexistencia debe presentarse por escrito, indicando las causas y el fundamento legal. Así también debe de ir acompañada de copias para todas las partes involucradas. No se puede añadir causas nuevas después. En segundo lugar, el tribunal convocará una audiencia de calificación de la huelga, que incluirá la presentación y recepción de pruebas, la cual debe celebrarse dentro de 5 días y notificarse por 3 días de anticipación. En tercer lugar, las pruebas deben centrarse en las causas de inexistencia mencionadas en la solicitud y solo se aceptarán aquellas que cumplan con los requisitos. Cuarta, las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo excepciones que permitan diferir su recepción. Quinta, concluida la audiencia, el tribunal resolverá la existencia o inexistencia de la huelga dentro de las 24 horas siguientes. El artículo 931 detalla las normas para la prueba de recuento de trabajadores en procedimientos de huelga. Solo los trabajadores actuales de la empresa van a poder votar. Los despedidos después del emplazamiento también se considerarán empleados. Los trabajadores de confianza y los que se hayan unido después del emplazamiento no votan. La prueba de recuento debe ofrecerse en la solicitud de inexistencia de huelga, adjuntando un listado de trabajadores a consultar. La parte contraria puede presentar su propio listado de trabajadores para la votación. El tribunal preparará el recuento y resolverá cualquier disputa sobre los listados en un incidente separado. La votación se efectuará en un lugar designado por el tribunal, asegurando la privacidad con mamparas y urnas transparentes para que pues no haya ningún tipo de problema, ¿no? Las boletas no tendrán tampoco identificadores personales y contendrán opciones a favor y en contra de la huelga. El escrutinio se hará al final y los resultados se anunciarán públicamente.
se levantará un acta de la votación. Si se detectan actos de presión o intimidación durante las votaciones, bueno, entonces se va a solicitar la intervención de la fuerza pública y se presentará una denuncia ante la autoridad competente si se sospecha de algún tipo de delito. El 932 establece lo siguiente cuando se declara la inexistencia legal de una huelga. Bueno, el tribunal dará a los trabajadores un plazo de 24 horas para regresar a sus puestos de trabajo y a las actividades normales. En segundo lugar, esta notificación se hará a través de la representación sindical, advirtiendo que si no se cumplen se considerarán determinadas sus relaciones laborales. Es decir, pues bueno, van a terminar de trabajar ahí, salvo que exista una causa justificada. Tercero, el tribunal declarará que el patrón no tiene responsabilidad y que si los trabajadores no regresan en el plazo fijado, el patrón podrá contratar a otros, que va muy de la mano con lo que dije anteriormente acerca de que bueno, pues se van a terminar sus relaciones laborales y bueno, ahora ya podrá contratar a otros sin ningún tipo de problema. Número cuarto, se dictarán las medidas necesarias para que el trabajador pueda reanudarse. 933, en el artículo en el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de esta ley. En el 934, si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo con los huelguistas. 935, antes de la suspensión de los trabajadores, el tribunal, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinarias y materias primas o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, el tribunal podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente. En el 936, si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta ley, el patrón podrá utilizar otros trabajadores. El tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan presentarse dichos servicios. 937. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores o por el patrón a la decisión del tribunal, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica según el caso. El patrón solo podrá ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más de 60 días. Si el tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450, fracción sexta de esta ley. Y el artículo 938 nos establece disposiciones para huelgas con el objetivo de celebrar o revisar un contrato ley. Número 1. El emplazamiento de huelga lo presentan los sindicatos coaligados o los de cada empresa ante el tribunal o autoridades competentes. El emplazamiento debe indicar la fecha y hora de la suspensión de labores con un mínimo de 30 días después de su presentación. Si el emplazamiento se presenta ante el tribunal, este debe notificar a los patrones en un plazo de 24 horas, utilizando exhortos si es necesario, los cuales también deben desahogarse y devolverse en 24 horas. Cuarto, si se presenta ante otras autoridades, estas notificarán a los patrones en 24 horas y remitirán el expediente al tribunal en el mismo plazo. Y bueno, en general esto es todo acerca de lo que encontramos sobre la huelga. Es un proceso muy largo, tiene demasiadas tiene muchas cosas que se deben de realizar antes de poder llegar a la huelga y
también se debe de, bueno, aquí te explica y te da a entender que en efecto llevar a cabo la huelga sí es por una lucha de derechos y porque hagan caso a lo que los trabajadores quieren, ¿no? Sobre todo, pues bueno, para conseguir ese respeto y esa dignidad humana. Sin embargo, el procedimiento que se debe de llevar a cabo para poder realizar una huelga es muy largo, es bastante tardado y se debe de hacer realmente cuando se tengan, pues vaya, eh, los puntos necesarios para poderla pedir, porque si no, bueno, ya vimos que tienen consecuencias graves como la terminación del trabajo y que a lo mejor ni siquiera te puedas llevar realmente el dinero que te podrías haber llevado normalmente, ¿no? Lo cual es pues muy difícil, muy complicado, y por eso creo que es bastante interesante el tema de la huelga. También bueno, lo del contenido del reglamento y el reglamento interior del trabajo, que bueno, ese es el principal, porque como tal van de la mano. Al no cumplirse el reglamento interior del trabajo, digamos, pues bueno, entonces se podría proceder a la huelga, básicamente. Entonces, pues sí, van ligados, están ligados, y pues eso sería todo por mi exposición.